En plena noche, con las goteras en casa, fui a refugiarme en casa de mi mejor amigo, pero apenas crucé el umbral del dormitorio, me topé con mi exnovia. Ella esbozó una sonrisa fría y burlona. ¿Qué pasa? ¿Vienes a reavivar viejas llamas? Joder, ¿qué demonios hacía ella allí? Ya me disponía a escapar. Sin embargo, ella me interceptó y, sacando 2 cajitas de partículas de fresa, añadió, ¿crees que, habiendo venido, te vas a ir así como así? En mitad de la noche, mientras dormía profundamente, sentí un gotear constante que me golpeaba el rostro. Me restregué la cara con la mano, me levanté y encendí la luz. Al instante vi que el techo ya mostraba una enorme mancha de humedad. Era la tercera vez este mes. Para ahorrar dinero, había alquilado un ático en un barrio antiguo. Aparte del bajo alquiler, todo lo demás era un desastre. Tras dejarle un mensaje al casero sobre las nuevas goteras, recogí mis cosas con presteza y me encaminé a la urbanización de lujo de al lado. Para tenerme cerca, mi adinerado amigo Lucas, con ayuda familiar, había comprado aquí su vivienda. Una vez dentro, agarré el pijama y me dirigí directo al baño. Tras una ducha reparadora, me deslicé entre las sábanas. Apenas me acosté, noté algo extraño. Había alguien a mi lado. ¿Por qué no duermes en la habitación principal y te metes aquí? Pregunté, desconcertado. Me di la vuelta y lo abracé. Hermano, pero, ¿por qué estás tan suave y terso? Y tienes pechos. Joder, Lucas, ¿te has operado para cambiar de sexo? Aún sumido en el asombro, una voz fría y cristalina me llegó desde lo alto. Mateo, para seducirme, de verdad te has esmerado con denuedo. Esa voz, ¿por qué me resultaba tan familiar? Con inquietud, encendí la luz. *Paf. Al iluminarse la estancia, vi el rostro hermoso pero sombrío de mi exnovia. ¿Qué haces aquí? Exclamé, arrebatando a toda prisa la manta para cubrirme. Pero al tirar de ella hacia mí, el cuerpo de Blanca quedó. Al percatarme de que llevaba pijama, me apresuré a devolverle la manta y acto seguido me dispuse a salir huyendo. Apenas me había vuelto, cuando Blanca me atrapó del brazo y me hizo retroceder. Me sujetó contra el suelo, colocándose sobre mí, y habló con los dientes apretados. ¿Crees que puedes venir y marcharte así, Mateo? ¿Acaso me tomas por alguien fácil? Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué crees? Repuso Blanca, haciendo rechinar los dientes con rabia. Por más furiosa que estuviera, su hermoso rostro no perdía ni un ápice de su encanto. Si de mí te quieres aprovechar, tampoco es que no se pueda, dije, cerrando los ojos con la resignación de quien se enfrenta a la muerte. Blanca Nieves soltó una risa fría. Qué pena, pero no me interesas lo más mínimo. Dicho esto, se disponía a levantarse y marcharse. Sin embargo, el pie que alzó quedó enredado en la manta y, en el instante siguiente, se desplomó con fuerza sobre mí. Sus labios delgados fueron a dar, justo en el blanco, sobre mis labios encendidos. Mateo, en tu casa hay goteras otra vez, gritó Lucas con su vozarrón al abrir la puerta. Pero al vislumbrar la escena interior, la voz se le atascó en la garganta. Tras un prolongado silencio, balbuceó, perdón por la interrupción. Sigan ustedes. Dicho esto, se escabulló con agilidad felina. No, Lucas, malinterpretaste la situación. Intenté explicar en vano. Media hora después, yo ya había pasado del lecho de Blanca al de Lucas. En plena madrugada, Lucas no tenía ni pizca de sueño. Apoyado en la cama con ambas manos, me miró con ojos rebosantes de curiosidad. ¿Tú y mi hermana? ¿Es tu hermana? Pregunté, sinceramente sorprendido. ¿Qué pasa? No nos parecemos. Observé el rostro de Lucas, luego recordé la belleza sobrecogedora de Blanca, y negué con la cabeza. En absoluto. Lucas se incorporó en la cama. Vale, confiesa, ¿qué pasa exactamente entre tú y mi hermana? ¿Qué pasa? Pues que ella vino a quedarse contigo y no me avisaste. Por eso reaccioné así. Déjate de historias, repuso Lucas, sin dar crédito a sus palabras. Mi hermana siempre ha sido de lo más recatada con los hombres. Si otro tipo se hubiera metido en su cama, ya lo habría lanzado contra la pared con tal fuerza que habría quedado incrustado. Al ver que no podía seguir con evasivas, no tuve más remedio que confesar con franqueza. Vale, lo admito, es mi exnovia. Lucas se quedó atónito. ¿Cómo es que no lo sabía? Ella y yo nos enamoramos y rompimos en la universidad, expliqué, mientras que a ti te conocí después, cuando ya trabajaba. Una vez aclarada la línea temporal, Lucas, al instante siguiente, soltó un sonoro. Joder, así que tú eres el ex de mi hermana. Aquel que la amó sin ser correspondido y que casi le costó media vida cuando rompieron. Estoy algo desconcertado. ¿Qué media vida? Cuando terminaron, ella parecía bastante conforme. Las cejas de Lucas se fruncieron hasta el punto de poder aplastar un mosquito. ¿Qué disparates estás diciendo? Tú no lo sabes, pero durante aquella época mi hermana parecía una persona completamente distinta. Ella, que antes solía ser diligente y activa, durante aquel periodo no salía ni a la calle ni al patio, sumida en un estado de abatimiento. Había adelgazado notablemente, y le llevó varios meses recuperarse poco a poco, aunque con la sensación de haberse vuelto aún más difícil de tratar que antes. En los tiempos de la universidad, Blanca ya era conocida como la diosa inalcanzable. Durante nuestro breve encuentro, percibí claramente que se había vuelto aún más fría que antes, pero jamás imaginé que la causa fuera yo. ¿Qué pasó exactamente entre tú y mi hermana para que rompieran? Los grandes ojos de Lucas centelleaban, rebosantes de curiosidad. La verdad es que fue muy sencillo. Aquel día yo quería ir al cine,
y ella dijo que no tenía tiempo. Después de ver la película, le propuse terminar la relación. Ella contestó que de acuerdo, y desde entonces no volvimos a tener contacto. Al oír esto, Lucas se quedó pasmado. ¿Tan insulso fue todo? Asentí con sinceridad. Sí, así de insulso. Por eso, Lucas, ¿no será posible que quien le rompió el corazón a tu hermana fuera otro de sus novios? Apenas hube planteado mi conjetura, él la refutó de inmediato. Imposible, mi hermana solo ha tenido un novio. Si no eres tú, ¿quién podría ser? Tras cotillar un rato más, Lucas bostezó, se tumbó y se durmió, adoptando esa actitud de que nada en el mundo importa más que el sueño. Yo, acostado a su lado, no lograba conciliar el sueño. Conocí a Blanca Ning en nuestro primer año de universidad. Su apariencia era excepcional, sus calificaciones sobresalientes, y fue elegida la chica más bella del campus. Muchos chicos la admiraban, yo incluido. Sus pretendientes eran legión, pero solo yo persistí desde el primer año hasta el cuarto. Al comienzo del último semestre, por fin logré conquistar a esa flor inalcanzable de la alta cima. Aunque accedió a mantener una relación conmigo, su actitud seguía siendo tan fría y contenida como antes. No había diferencia alguna entre cómo me trataba a mí y cómo trataba a los demás. Parecía no exigirme nada en absoluto. Sin embargo, a medida que nuestra relación evolucionaba, anhelaba acercarme más a ella. Pero no hubo avance. A mi fervor solo respondía con su indiferencia. Poco a poco, el cansancio se apoderó de mí. Así que, tras aquella película que ella no vio, le propuse terminar. Su reacción fue serena, limitándose a un simple, de acuerdo. Tras la ruptura, me emborraché hasta perder el sentido, convencido de que, sin mí, Blanca al fin respiraría libre. Pero no me esperaba que Lucas también dijera sentirse afligido. Así que, en realidad, ¿Blanca también me quiso en aquel entonces? Mi corazón, antes sereno, sintió un leve estremecimiento que pronto se apaciguó. Fuera como fuese lo de entonces, ya había transcurrido un año. El cariño o su ausencia pertenecían al pasado. Cuando desperté, Lucas hacía rato que no estaba a mi lado. Últimamente andaba de novio, salía temprano y regresaba tarde cada día. Mientras me dirigía al baño bostezando, apenas abrí la puerta y mis ojos se encontraron con los pechos redondos y bien formados de una mujer. ¿Qué demonios está pasando? Me sentí completamente desconcertado. Me froté los ojos, los abrí, volví a abrirlos, y entonces vi que Blanca ya se había envuelto en una toalla, mirándome con el semblante oscurecido por la ira. Mateo, ayer no lograste seducirme, ¿y hoy vuelves a intentarlo? Vaya por Dios. Me había topado con Blanca en pleno baño. Perdón, me he equivocado de habitación, dije, y me volví para salir corriendo, pero Blanca me atrapó por la nuca. ¿Equivocarse una y otra vez? ¿De verdad crees que me lo voy a creer? Repuso, aunque su tono denotaba cierta incredulidad. Por muy descabellado que parezca, ¿no podías bañarte a otra hora? ¿Tenías que ser justo al amanecer? Hasta sospecho que elegiste este momento a propósito, para tenderme una trampa. Ja, Blanca Nieves soltó una risa helada. ¿Qué si me baño al amanecer por mi culpa? Si es por ti, ¿qué tiene que ver conmigo? Pregunté, sinceramente perplejo. Al volver a hablar, Blanca bajó la voz, con un tono que parecía moler los dientes entre sí. Anoche no sé quién se metió en mi cama, así que no pegué ojo en toda la noche. Su voz, fría y con una resonancia magnética, estalló junto a mi oído. Enrojezco al instante. Así que Blanca se bañaba para refrescarse. Al comprenderlo, no me atrevo a mirarla a los ojos. Aprovecho la primera oportunidad para escabullirme, y solo cuando regreso a mi piso de alquiler, mi corazón ardiente por fin se serena. Había llegado el casero y estaba dando órdenes para que arreglaran las goteras. Explicó que el agua que se había filtrado la noche anterior provenía de la acumulación por las fuertes lluvias de días atrás. Pero qué clase de agua fuera daba igual. Lo importante era que en aquella habitación tan pequeña, cada 2x3, se filtraba agua por algún sitio nuevo, y ya apenas quedaba un rincón que no estuviera mojado. En el transcurso de un mes, mi cama había ido cambiando de sitio, hasta que solo quedaba un último rincón seco. Una vez que el casero y yo terminamos de moverla, solté un leve suspiro. Si las goteras llegaban hasta aquí, temía que de verdad tendría que mudarme. Luego no estuve ocioso. Lavé las sábanas, tendí el edredón y limpié la habitación, ocupándome todo el día. No fue hasta la noche cuando por fin me tranquilicé, sentándome junto a la ventana para trazar mis bocetos de diseño. En ese momento sonó el teléfono de Lucas. ¿Cómo es que te has vuelto a mudar? ¿No te vendría mejor quedarte directamente en mi casa? No tienes que preocuparte por mi hermana. Anoche se quedó allí solo porque su piso de por aquí lleva mucho tiempo vacío y estaba haciendo que la señora de la limpieza lo arreglara. Hoy mismo debería irse. No te preocupes, Lucas, aquí puedo apañármelas, prosiguió intentando convencerme, y solo colgó el teléfono tras mi promesa de mudarme si volvían a aparecer goteras. Tras finalizar la llamada, sentí una cálida sensación en el pecho. Lucas y yo nos conocimos trabajando. Al principio éramos simples colegas, pero al compartir aficiones y congeniar al instante, pronto nos convertimos en los mejores amigos. Hacía poco, Lucas y yo, por haber destacado en el trabajo, fuimos deliberadamente marginados por los empleados más antiguos. Tras deliberarlo, decidimos dimitir y dejar a nuestra jefa sin empleados. Tras quedar en paro, Lucas se entregó a una vida de ocio y diversión, siempre listo para heredar parte del negocio familiar. Yo, en cambio,
Aproveché la cartera de clientes acumulada durante aquel año de trabajo, aceptando encargos y dibujando planos de diseño desde casa. Durante el día había perdido un poco de tiempo, así que me quedé despierto hasta las 2 de la madrugada. Justo cuando dormía profundamente, sentí un frío repentino en los pies, me estremecí de golpe y desperté sobresaltado. Maldita sea, otra vez se había filtrado. De inmediato alcancé una palangana y la coloqué sobre la cama para recoger el agua, luego recogí las mantas y demás y las aparté a un lado. Mientras lo hacía, por un lado me sentía desdichado, pero por otro me resultaba un tanto gracioso. Debía sentirme afortunado de que, al menos esta vez, no me hubiera caído en la cara. Ante aquella noche interminable, ¿qué otra opción me quedaba? Solo podía volver a refugiarme en casa de Lucas. Al fin y al cabo, él había dicho que Blanca solo se quedaría un día. Si no me la encontraba, no habría lugar para la incomodidad. Corrí a la velocidad del rayo hasta el vecindario contiguo. Al llegar, me disponía a entrar en la habitación de invitados para dormir, pero al posar la mano en el pomo, percibí con aguda perspicacia que la puerta estaba cerrada, igual que la noche anterior. En circunstancias normales, cuando una habitación está desocupada, la puerta debería permanecer abierta. Por precaución, decidí que esa noche no dormiría en la de invitados, sino en el dormitorio principal de Lucas. Me deslicé bajo las sábanas y abracé a Lucas, pero al instante siguiente un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. ¿Qué demonios era esto? Aquella piel suave y sedosa, aquella textura tan familiar. ¡Paf! Encendí la lámpara. Como imaginaba, me encontré de nuevo con la mirada gélida de Blanca. Esta vez fui yo quien tomó la iniciativa. ¿Cómo es que estás aquí? ¿Acaso esta no es la cama de Lucas? Una y otra vez. Mateo, ¿no me dirás que esta vez también fue coincidencia? Blanca me lanzó una mirada que decía, fíngelo, sigue fingiendo, dejándome hecho una furia. ¿Y si no? ¿Acaso estoy embelesado con tu belleza? Pues claro que sí. Ya en la universidad, te pasabas el día mirándome la cara y babeando. Desde entonces lo supe. Al decir esto, la voz de Blanca se interrumpió un instante, y luego guardó silencio. Su expresión se volvió inescrutable. Al evocar el pasado, yo también me sentí algo incómodo, me froté la nariz y dije, voy a buscar a Lucas. Me disponía a salir, pero no lograba abrir la puerta del dormitorio. Al verme forcejear con la cerradura, Blanca se acercó. Tras intentarlo varias veces sin éxito, ella tampoco consiguió abrirla. Frunció el ceño al mirarme. La puerta estaba perfecta antes. ¿Cómo es que se estropeó justo cuando entraste tú? Su tono estaba cargado de insinuaciones, como si todo hubiera sido un elaborado plan mío. Me volvía loco. Las palabras me salieron sin pensar. Puede que no tenga mucho autocontrol ante tu belleza, pero ¿de verdad crees que esta sucesión de coincidencias es algo que mi cerebro sería capaz de orquestar? Tiene sentido, asintió Blanca con aprobación. En efecto, careces de esa astucia. Yo me exasperé y me di la vuelta. Blanca, ¿por qué apareces en la habitación de Lucas? ¿Acaso solo para esperar a que yo entrara en la equivocada? Una sonrisa fría y tenue se dibujó en la comisura de los labios de Blanca. ¿Y si la posibilidad es que, precisamente por temor a que volvieras a colarte en mi lecho, decidí cambiar de habitación con Lucas? Así que la verdad del asunto era que yo, temiendo que Blanca estuviera en la habitación secundaria, me dirigí a la principal, mientras que Blanca, recelosa de que yo hubiera ido a la secundaria, también se encaminó a la principal. Y así fue como ambos terminamos en la misma habitación. Era absurdo. Completamente absurdo. ¿A quién podía culparse? Por supuesto, solo al maldito Lucas. ¿No había dicho que su hermana se había ido? Saqué el teléfono, marqué su número y le exigí que viniera a abrir la puerta para liberarme. Sin embargo, la llamada terminó por cortarse sola, y Lucas no llegó a contestar, tal como yo había previsto. El muchacho siempre pone el móvil en silencio al acostarse, y además duerme como un tronco. Con cualquier ruidito no hay quien lo despierte. Al no poder salir, no me quedó más remedio que volver la mirada hacia Blanca. Para mi sorpresa, ya se había acomodado de nuevo en la cama. Vaya, así que esta pícara, sabiendo que no podía contactar a Lucas, me había ganado de mano adueñándose del lecho. Me acerqué al borde de la cama y la miré con gesto lastimero. Aunque mantenía los ojos cerrados, su aguda perspicacia seguro le había hecho notar mi presencia. Efectivamente, Blanca Nieves se dio la vuelta, quedando de espaldas a mí, inmóvil, sin la más mínima intención de cederme la cama. Puesto que no estás dispuesta, entonces yo, con el corazón endurecido, levanté la manta y me acosté a su lado. Dentro del mismo lecho, podía sentir con claridad el calor de su cuerpo. Allí donde nuestra piel se rozaba, la temperatura se elevaba de súbito. La mente no pudo evitar rememorar la escena que presencié a primera hora de la mañana anterior en el baño. Mis mejillas ardían con un calor creciente, y comprendí que aquello no podía continuar así. Si llegaba a perder el control de verdad, Blanca seguramente me despreciaría, pero no tenía la menor intención de dormir en el suelo. Ya que había empezado, decidí seguir hasta el final. Extendí la mano y la deslicé hacia sus abdominales marcados. Si lograba irritarla, no creía que se quedara ni un minuto más. Su cuerpo se tensó, pero seguía sin moverse. Justo cuando mi mano se volvía más atrevida y me disponía a hacer lo que quisiera, ella me agarró la muñeca con fuerza. Mateo, ¿todavía dices que no es a propósito? Yo me quedé sin palabras. Esta vez sí que era a propósito. ¿Y qué si lo era? ¿Acaso podrías comerme? Adopté una postura de quien ya no teme al agua hirviendo. Total, cuando antes me metí en la cama equivocada,
Blanca ya dejó claro que no le interesaba. Ahora las opciones son dos: o se queda en la cama y me deja hacer lo que quiera, o yo duermo en la cama y ella en el suelo. Tras observarme fijamente unos instantes, Blanca aceptó su destino y soltó mi mano. Sacó una manta del armario y preparó un lecho en el suelo. Prefería dormir en el suelo antes que compartir la cama conmigo. Un leve desasosiego se apoderó de mi corazón, pero al instante fue reemplazado por una oleada de satisfacción. Blanca, la consentida del cielo, dormía en el suelo, mientras yo disfrutaba de la cama. ¡Qué delicia! Aquella noche, mi sueño fue especialmente dulce. A la mañana siguiente, al despertar, noté que mi mullido colchón se había vuelto inexplicablemente duro. Entreabrí los ojos, aún empañados por el sueño, y ante mí apareció un hermoso rostro, ampliado a proporciones desmesuradas. Era Blanca. Maldita sea. Sabía que era inquieto al dormir, pero jamás imaginé que podría caerme de la cama hasta el suelo, y encima aterrizar sobre Blanca. Intenté levantarme de encima de ella, pero pronto caí en la cuenta. Dada la agudeza de Blanca, al menor movimiento mío, sin duda despertaría al instante, y entonces seguro que volvería a acusarme de haberlo hecho a propósito. Con esa idea en mente, decidí permanecer inmóvil y esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Cuando Blanca se despertara primero, tomaría la iniciativa y afirmaría que ella me había bajado de la cama. Mientras pensaba esto, mi mirada se posó involuntariamente en su rostro. Sus facciones eran delicadas, su piel de una blancura pálida, y a corta distancia no se le encontraba el más mínimo defecto. El color de sus labios, un rojo natural y vibrante, resultaba sensual y cautivador. Me humedecí los labios y no pude contenerme. Alcé ligeramente la cabeza y rocé con mis labios carmesí los de Blanca. Hermana, estás enferma. ¿Cómo es que aún no te has levantado hoy? La voz de Lucas llegó desde fuera. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Olvidándome por completo de la rivalidad que me enfrentaba Blanca, quise levantarme de inmediato, pero en el instante siguiente, me vi sumido en la misma situación embarazosa que ella. La manta me tenía atrapada la cintura. El cuerpo que apenas se había alzado cayó con fuerza sobre Blanca. Hermana, si no dices nada, entraré. Al oír aquello, me desesperé y me apresuré a desenredar la manta, pero cuanto más me apuraba, más se enmarañaba. Así que cuando Lucas abrió la puerta, lo primero que vio fue a Blanca y a mí revolcándonos por el suelo, con las mantas y la ropa hechas un desastre. Su rostro se quedó petrificado por la sorpresa y, una vez más, le salió la vena más autóctona. Joder, ¿tan fuerte estáis jugando? Pues lo siento, os dejo. Se esfumó a la velocidad del rayo. No, Lucas. Extendí la mano hacia la puerta, pero solo pude contemplar impotente cómo volvía a cerrarla. El brazo, rendido, cayó a mi costado. ¡Ay! Suspiré hondo y volví a apoyar la cabeza sobre el pecho de Blanca. Su voz sonó de repente sobre mí. ¿No piensas levantarte? ¿O es que pretendes aplastarme hasta dejarme malherida? Solo entonces reaccioné. Ya que la vasija estaba rota, ¿qué más daba estrellarla del todo? También quería levantarme, pero para eso necesitaba poder hacerlo. Si quieres levantarte, levántate tú. ¿Pero cómo voy a hacerlo con tu encima? Blanca hizo rechinar los dientes. Pues que así sea, dije con total indiferencia. Pero no contaba con que este tipo sería más despiadado que yo, y de verdad lo dejó así. En fin, en esta ronda, admito la derrota. Permanecer más tiempo con Blanca en la habitación solo haría que Lucas siguiera imaginando cosas. Con esfuerzo, logré desenredarme de la manta que me envolvía, me levanté ágilmente y me dispuse a salir. Sin embargo, noté que Blanca mantenía la misma postura de antes. ¿Por qué no te mueves?, pregunté. ¿Acaso te he aplastado de verdad? No pasa nada, no es nada, dijo, con la mano dormida. Apoyándose en la izquierda para levantarse, mantuvo el brazo derecho rígido, solo intentó mover ligeramente la muñeca. Al notar mi mirada fija, Blanca interrumpió el gesto, y yo también recobré de pronto la conciencia. Tras salir del dormitorio y asearse, Blanca se marchó. Lucas, con una sonrisa de oreja a oreja, me tomó del brazo. ¡Qué bien, Mateo! Antes estaba preocupado pensando, ¿y si mi futuro cuñado resulta difícil de tratar? Si eres tú, no tengo por qué preocuparme. No, Lucas, tu hermana y yo. No me dio oportunidad de explicarme, prosiguió Lucas. Está bien, no hace falta que digas más. Lo entiendo todo. Dicho esto, salió de la habitación. Yo me quedé sentado en el mismo sitio, sin voz, atragantado por la emoción. ¿Qué es lo que entiendes, Suspiré y regresé a la casa alquilada. Esta vez, hasta el casero parecía sentirse avergonzado. Hermano, te devolveré el alquiler por el tiempo que queda. Con estas goteras diarias, lo que cobro apenas alcanza para reparar el techo. Vale, de verdad necesito mudarme. Pero siendo Metrópolis una superciudad de primer nivel, el alquiler no es ninguna broma. Lucas y yo somos hermanos de verdad, pero no pienso ir a vivir a su casa. Por darle demasiada importancia, no quería que ningún factor afectara a este sentimiento, así que contacté con un agente inmobiliario para ver pisos. El agente solo me enseñó habitaciones individuales relativamente baratas. Nunca imaginé que, durante la visita, me toparía con Lucas. A su lado había una mujer, de rostro hermoso y vestimenta modesta en comparación con la ropa de marca que lucía él. Esta debía de ser la novia que había conseguido recientemente. Al verme, sus ojos se abrieron de par en par,
Vaya con Mateo, alquilando piso y ni siquiera te quedas en mi casa. Voy a romper nuestra amistad. Venía con ímpetu y un tono de voz hosco. Al acercarse, alcé rápidamente las manos en señal de rendición. Me equivoqué. Al ver que no lograba aplacar su enfado, desvié la conversación y miré a la mujer. ¿No vas a presentarnos? Al oír aquello, Lucas recobró al instante la compostura, disipando en un segundo toda su ferocidad para ruborizarse y balbucear con timidez. Esta es mi novia, Valeria. Luego se volvió hacia Valeria para presentarme. Y este es mi amigo del alma, mi hermano Mateo. Nos saludamos con un gesto cortés, y entonces añadí, la habitación me parece estupenda, y el precio es bastante razonable. Valeria, te aconsejo que la alquiles. Lucas interrogó a Valeria, pero ella respondió, si tu hermano lo necesita, dáselo primero a él. Yo buscaré otra opción. Él no lo necesita, vive en mi casa. Así, Lucas zanjó el asunto. Intenté pagarle el alquiler, pero él se negó rotundamente. Precisamente por eso me había resistido a mudarme con él desde un principio. No hubo más remedio. Decidí ahorrar el dinero, pensando en comprarle para su cumpleaños una skin de Honor of Kings que tanto le gustaba. Lucas quiso que Valeria me ayudara con la mudanza, pero me negué. Por suerte, mi amiga de la infancia Sofía tenía tiempo libre, así que la recluté como mano de obra. Así es Metrópolis, 2 urbanizaciones colindantes, una un barrio viejo y destartalado, la otra un enclave de lujo. La distancia era corta y las pertenencias, pocas, no hacía falta llamar un coche. Bueno, la verdad es que contratar una empresa de mudanzas resultaba caro, no salía a cuenta. Sofía y yo, cada cual con una maleta en mano y un enorme saco de lona a la espalda, nos afanamos jadeantes trasladando las cosas hasta la casa de Lucas. Al llegar a casa, nos desplomamos en el suelo, prorrumpiendo al unísono en un gemido de agotamiento. Estoy muerto, exclamé, con la vista nublada y la cabeza dando vueltas. Mientras contemplaba el techo jadeando, de pronto, el rostro de Blanca irrumpió en mi campo visual. Creí que eran imaginaciones mías, así que cerré los ojos un instante. Al volver a abrirlos, aquel rostro seguía allí, y cada vez se hacía más nítido. Era realmente Blanca. ¿Cómo podía aparecer aquí en pleno día? Me incorporé de golpe. Al tiempo que sentía un dolor en la frente, Blanca se llevó las manos a la barbilla. Rechinando los dientes, exclamó, Mateo, como no lograste seducirme, ahora intentas acabar conmigo. Joder, Sofía seguía allí, y ella ya soltaba lo de seducción a cada palabra. Pero como en efecto fui yo quien la golpeó, no me quedó más que disculparme. Ella regresó al dormitorio secundario, tomó el expediente y se encaminó hacia la salida, solo que, antes de marcharse, lanzó una mirada densa y cargada a Sofía. La puerta volvió a cerrarse. Sofía se frotó los brazos y dijo, Mateo, ¿por qué tengo la sensación de que esa mujer de antes, su mirada parecía querer acuchillarme? Fruncí el ceño. ¿La he aplastado o no? Sofía me devolvió la pregunta. ¿Cómo voy a saberlo yo? Ni siquiera me miraste. Venga, ayúdame a recoger las cosas. Dicho esto, fui el primero en arrastrar un saco de tela lleno de pertenencias hacia la habitación secundaria. Sofía permaneció inmóvil. Señaló primero la habitación donde yo me encontraba, y luego la dirección de la puerta principal. Mateo, dijo, ¿estás viviendo con esa mujer que acaba de salir? ¿Qué demonios? Me quedé desconcertado un instante antes de reaccionar. Claro, Blanca acababa de salir de la habitación de invitados tras recoger sus cosas. Aunque Lucas había dicho que solo se alojaba aquí temporalmente, aún me sentía algo inquieto. Llamé a Lucas para confirmarlo. Tranquilo, Mateo, repuso. Ya le pregunté a mi hermana. A partir de hoy, se mudará de vuelta a su propia casa. ¿Estás seguro? La última vez dijiste lo mismo y me dejaste en la estacada. ¿De verdad estás seguro esta vez? Confía en mí. Ante las promesas solemnes de Lucas, mi corazón, que pendía de un hilo, por fin encontró sosiego. Terminada la mudanza, tanto Sofía como yo estábamos agotados. Le alcancé una botella de agua. Gracias, dijo, y me miró. ¿Con una simple botella de agua crees que me pagas el favor? Pues entonces te prepararé unos fideos instantáneos con una salchicha. Me parece bien, respondió Sofía con desenfado, y me encaminé a la cocina. Acababa de terminar de cocinar los 2 tazones de fideos, cuando ella recibió una llamada. Ni siquiera tuvo tiempo de probar los fideos y se marchó a toda prisa. Así que me zamplé los 2 tazones yo solo. Hay que reconocer que, con un entorno mejor, hasta la inspiración para los bocetos de diseño se multiplica. Tras una tarde de ajetreo, me desperecé y me levanté. Tras darme un baño, me acomodé en el sofá de la sala con mi pijama, saboreando sandía mientras veía un programa de entretenimiento. ¡Qué delicia! Click. La puerta se abrió. Lucas, ya estás de vuelta. Ven a ver la tele, dije saludando hacia la entrada, aunque mi mirada permanecía clavada en la pantalla. Al notar que alguien se había sentado a mi lado, tomé una cucharada generosa de sandía con la cuchara. Prueba, está muy dulce, dije, ofreciéndosela a Lucas. Solo entonces me percaté de que quien estaba sentado junto a mí no era él, sino Blanca. En ese instante, la cucharada de sandía que sostenía ya estaba a la altura de los labios de Blanca. Frente a mi estupefacción, ella se mostró mucho más serena, abrió la boca y se llevó la fruta, usando precisamente mi cuchara. Al momento, me ruboricé y el corazón se me aceleró. Tú, ¿cómo es que has vuelto? Lucas me aseguró que habías regresado a tu propia casa, exclamé. Ante esto,
La expresión de Blanca no se alteró en lo más mínimo. En mi casa también hay goteras, repuso con naturalidad. ¿Acaso un complejo residencial de lujo, donde cada metro cuadrado vale decenas de miles, también sufre goteras? Aunque Lucas es mi hermano, también es el hermano de Blanca. Sea como fuere, no puedo echarla. Entonces quedemos claros. Yo duermo en la habitación secundaria, tú en la principal. Esta noche nadie volverá a equivocarse de cuarto. La desconfianza que reflejaba mi mirada heló la expresión de Blanca. Con tal de que me garantices que no son ámbulas. Claro que no. Tras la llegada de Blanca, ya no permanecí en la sala, sino que regresé al dormitorio. Me senté en la cama, encendí el móvil, y al disponerme a comer sandía, me quedé paralizado. Esta cuchara la había usado Blanca momentos antes. Como impulsado por una fuerza misteriosa, volví a llevarme a la boca una cucharada de sandía. Mientras mi corazón aceleraba su latido de repente, aparté el cuenco con desdén. ¿Cómo podía parecerme tanto a un pervertido? Tras terminar el programa de variedades, me disponía a dormir. El grupo de la universidad, siempre silencioso, de pronto bullía de actividad. Al ver varias notificaciones de menciones, entré. Compañeros, escribí a alguien. Ya casi ha pasado un año desde que nos graduamos. ¿Qué os parece si organizamos una reunión de antiguos alumnos? La propuesta partió de Hugo, el chico más popular de la clase, y quienes más la secundaron fueron aquellos que solían ser más activos en el grupo. Hugo fue el primero en mencionar a Blanca. ¿Vendrás, hermana Blanca? Los demás corearon al unísono. Claro, si viene nuestra diosa Blanca, la reunión será mucho más divertida. Al nombrar a Blanca, el ánimo del grupo se elevó notablemente. Era evidente que todos la esperaban con ilusión. Ya desde los tiempos de la escuela, Blanca era una presencia única en la clase. Tanto por sus cualidades personales como por su situación familiar, su superioridad era absoluta e inalcanzable. Blanca respondió pronto. Ese día tenía asuntos que atender y no iría a sumarse al bullicio. En cuanto dijo que no iría, la conversación en el grupo perdió el ímpetu festivo de antes. Me quedé observando en silencio la pantalla del chat. Mis amigos más cercanos estaban todos en otras ciudades, imposibilitados de venir. Con el resto no tenía suficiente confianza, así que no planeaba asistir, y por eso tampoco me pronuncié. Tras graduarnos de la universidad, cada cual tomó su rumbo por el mundo. No eran muchos los que podían reunirse. Al final, los que confirmaron su asistencia fueron apenas una decena de personas, todas luchando por abrirse camino aquí en la metrópolis. Al confirmarse la lista de participantes, de pronto, Hugo, el chico más apuesto de la clase, me mencionó en el grupo. Mateo, hace mucho que no te vemos. Salgamos a divertirnos. Una vez que Hugo tomó la iniciativa, los demás comenzaron a secundarlo. Sí, Mateo, ¿cuánto tiempo sin verte? Prosiguió otro. ¿Sigues en Metrópolis? Sería imperdonable que no vinieras. ¿O acaso te va tan bien que ya miras por encima del hombro a tus antiguos compañeros? Las voces se entrecruzaban en el salón. Uno decía esto, otro aquello, pero ninguna lograba conmoverme. Fue solo cuando la delegada de clase pronunció aquellas palabras. Mateo, hace tanto que no te vemos, ni siquiera sabemos cómo estás, que algo en mí se dio. Al fin accedí. De acuerdo, iré. El día de la reunión de antiguos alumnos, tomé el autobús hacia el lugar. Hugo había reservado un salón privado en un restaurante de 5 estrellas. Con solo echar un vistazo, se notaba que la cuenta sería astronómica. Cuando llegué al reservado, ya había acudido parte del grupo. Todos rodeaban a Hugo, charlando y riendo con animación, aunque el tema de conversación giraba en torno a Blanca. Según comentaban, ella había heredado la empresa familiar. Aún no ha asumido el cargo. El grupo Blanca es demasiado grande. La hermana Ningbin prefiere templarse un poco antes de aceptar. Ella misma ha emprendido y abierto una pequeña empresa. Aunque solo lleva un año, se está desarrollando bastante bien. Hugo comentó con despreocupación. ¡Qué impresionante! Los demás compañeros de clase exhalaron exclamaciones de asombro. Otro, picado por la curiosidad, preguntó. Hugo, este año, ¿has tenido algún progreso con la diosa Blanca? Por supuesto que sí. Mis padres y los suyos ya habían compartido varias comidas juntos, así que era cuestión de tiempo que ella y yo acabáramos juntos. Sus palabras despertaron de nuevo la envidia de los demás chicos. Me quedé plantado a la entrada del reservado, dudando si era el momento adecuado para entrar. En mi indecisión, Hugo me vio. Mateo, ven, siéntate, me llamó. Me saludó con efusividad, agitando la mano como si fuéramos íntimos camaradas. Y eso que, en nuestros tiempos de escuela, habíamos sido rivales en el amor. Hugo también suspiraba por Blanca, pero él nunca supo rebajarse tanto como yo. Tras conseguir conquistar a Blanca, durante un tiempo conspiró a escondidas con otros para ponérmelo difícil. Presenté varias quejas ante el tutor, pero no sirvieron de nada. Al final, no sé si fue porque recapacitó por su cuenta, pero dejó de buscarme problemas. Me acerqué y me senté. Mateo, preguntó Hugo con una simple frase que me hizo apretar los puños. Después de que Blanca te diera calabazas, ¿has tenido alguna novia nueva? Aunque habíamos roto en buenos términos, ellos insistían en tergiversar los hechos, haciendo creer que Blanca me había plantado, como si solo así pudieran satisfacer sus expectativas internas, engañándose a sí mismos. De no ser por el respeto que le tengo a la delegada de clase, ni siquiera habría venido. Pero ya que estoy aquí, me limitaré a sobrellevar esta reunión de antiguos alumnos como pueda, sin más. Apenas salieron mis palabras de la boca, Hugo soltó una risa. Era de esperar,
Después de haber conocido a alguien tan excepcional como la hermana Ningbin, ¿cómo podría fijarse en otra persona? Pero, Mateo, tampoco te exijas demasiado. Si buscas pareja siguiendo los estándares de la hermana Ningbin, temo que pasarás toda la vida soltero. El valor de una persona reside en conocerse a sí misma. Tú, que vienes del campo, no te hagas ilusiones. Las palabras de Hugo lograron avivar aún más mi ira. Justo cuando me disponía a replicar, alguien se abrió paso entre la multitud. Era Elena, la delegada de clase. Hugo, dijo con firmeza, todos somos compañeros. No hay necesidad de que te ensañes así con Mateo. Otros quizá temían la riqueza y la posición de Hugo, pero ella no. Ya en la universidad, cada vez que Hugo me había hostigado, la única que siempre se interponía era Elena. Hugo había pretendido derrocar a Elena de su cargo para cambiar de delegada de clase, pero Elena era una persona íntegra y todos estaban muy satisfechos con ella. Además, Blanca también apoyaba que Elena continuase como delegada. Por eso, cuando Elena lo propuso, vine a esta reunión de antiguos alumnos. De todo este encuentro de la clase, la única persona que deseaba ver era precisamente Elena. Hugo, quien acababa de ser reprendido por Elena, sintió que había perdido toda dignidad. Mirándola fijamente, espetó, si tanto defiendes a Mateo, ¿por qué no se hacen pareja? A mí me parecen muy bien avenidos. Al introducirse en el terreno de las relaciones sentimentales, Elena se quedó sin saber cómo reaccionar, tan furiosa que no acertaba a articular palabra. Fue entonces cuando di un paso al frente y repliqué, que la delegada y yo seamos compatibles es una cosa, pero tú y Blanca desde luego que no lo son. Conviene recordarte que fui yo quien dejó a Blanca, no ella a mí. Hugo, pensaba que eras más hombre, pero mira, ha pasado un año y aún no has conseguido a la mujer que yo ya he usado. Mis palabras hicieron que el rostro de Hugo se congestionara como un hígado de cerdo. Me señaló con un dedo tembloroso y exclamó, Mateo, no inventes cosas a la ligera. ¿Acaso he exagerado? Aunque los demás no lo sepan, tú deberías estar al tanto. Al fin y al cabo, cuando yo salía con Blanca, a ti te encantaba espiarnos a escondidas, siguiéndonos a distancia. Mateo, al ser desenmascarado por mí ante todos, Hugo perdió por completo los estribos. Hoy mismo te voy a destrozar la boca, vociferó, y se lanzó hacia mí. Por instinto, intenté esquivarlo, pero mi reacción no fue lo bastante rápida. En el momento decisivo, una mano esbelta se alargó de súbito y me apartó. Casi al instante de percibir aquel aroma singular y agradable a menta, supe quién había llegado. Era Blanca. Tal como esperaba, al alzar la vista, me encontré justo con la profunda mirada de Blanca. ¿Estás bien?, preguntó, y no sé si fue una ilusión mía, pero tanto en su expresión como en su tono percibí una preocupación que no lograba disimular. No es nada, repuse, negando con la cabeza. Ella volvió la mirada hacia Hugo. Parece que la advertencia que te di en la universidad ya la has olvidado. Acabas de decir que nuestros padres han comido juntos varias veces. Tranquilo, sea cierto o no, no volverá a suceder. Tras aquellas palabras contundentes, el rostro de Hugo palideció al instante. Hermana mayor Ningbin, no es así, déjame explicarte. Blanca, frunciendo el ceño, lo interrumpió. Por favor, llámeme Blanca. Si no fuera porque en su momento usted tomó medidas en contra de Mateo, yo ni siquiera sabría quién es usted. Por lo tanto, aún no tenemos la confianza suficiente para usar apodos. La franqueza de las palabras dejó a Hugo sumamente turbado, y el ambiente se tornó rígido. Elena, siempre conciliadora, volvió a ser empujada a mediar. Bueno, Blanca ha llegado, dijo. Siéntate y come con nosotros. Blanca no respondió, sino que me miró. ¿Todavía quieres comer? No, negué sin vacilar. Entonces, vámonos a casa, dijo, tomándome de la mano y encaminándose hacia la salida. Pude percibir con claridad cuán ardientes eran las miradas que Hugo y los demás me dirigían en aquel instante. Aunque aquel ir a casa, que Blanca había mencionado difería bastante de lo que ellos se imaginaban. Pero he de reconocer que la sensación era francamente placentera. Ya en el coche, mientras observaba a Blanca, no pude evitar preguntarle, ¿en la universidad, fuiste tú quien le advirtió a Hugo? Ella asintió levemente. ¿Por qué no me lo dijiste? Yo siempre creí que Hugo había dejado de burlarse de mí porque se aburrió, no porque tú intervinieras. Esta vez, Blanca se mordió el labio y guardó silencio. Justo cuando creí que no me haría caso, exhaló un leve suspiro. Por un lado, pensé que no valía la pena. Por otro, no quise que te sintieras agobiado. Me quedé desconcertado. Era cierto, en aquel entonces yo era extremadamente susceptible. Por una parte, anhelaba que Blanca se pusiera de mi lado. Por otra, no deseaba causarle molestias. Ante su excelencia, yo siempre parecía ser el lastre, el que frenaba el paso. Ahora, al conocer lo que Blanca había hecho en aquel entonces, un pesar indefinible se apoderó de mi corazón. Si lo hubiera sabido hace un año, cuanto mejor habría sido. Quizás entonces habría aferrado la mano de Blanca con más fuerza. Pero no existen los sí. En el interior del coche cayó un silencio elocuente, difícil de nombrar. Gracias a la oportuna intervención de Blanca, me encontraba de excelente humor. Con un gesto magnánimo, decidí ponerme personalmente a los fogones. Una vez preparada la comida, le serví a Blanca una porción con mis propios palillos. Prueba, a ver qué tal te sabe. Mis ojos reflejaban expectación, aunque en realidad ya anticipaba la respuesta. En la universidad, al ver lo arduamente que estudiaba Blanca cada día,
solía prepararle caldo en la olla eléctrica de la residencia. Le pregunté si estaba rico. Pasable, respondió. Pasable, era su muletilla, ya fuera la sopa que le preparaba, las estrellitas de papel que le doblaba o incluso la bufanda que tejí para ella con mis propias manos. A todo respondía con ese, pasable. Tal como esperaba, Blanca tomó la palabra. No está mal. Mi mirada se apagó levemente. En realidad, da igual lo que hiciera, a ella nunca le gustaría nada, ¿verdad? Justo cuando me invadía la desazón, su voz resonó de nuevo. Me parece delicioso. Jamás imaginé que tuvieras tanto talento para la cocina. Era la primera vez que me elogiaba con tanta sinceridad. Aunque se trataba de una frase tan sencilla, no pude evitar que se me humedecieran los ojos. Al ver mi expresión al borde del llanto, el rostro sereno de Blanca se tiñó de un leve desconcierto. ¿Acaso tampoco esta respuesta le satisfacía? Frunció el ceño con fuerza, como esforzándose por dilucidar cómo entregar un resultado que lograra complacerme. Mateo, eres realmente extraordinario, mucho mejor que yo. Su voz, habitualmente serena, sonaba ahora torpe. En el instante en que una lágrima rodó por mi mejilla, solté una risa ahogada. Claro que soy extraordinario. Tras la cena, Blanca tomó la iniciativa de recoger los platos y cubiertos para lavarlos en la cocina. Observando su torpeza al fregar, no pude evitar que se me esbozara una sonrisa en los labios. ¿Qué estaba pasando? De pronto, me invadió una sensación de placidez, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante de serenidad perfecta. De pronto ya no quise seguir escondido en el dormitorio, deseaba compartir el mismo espacio que ella. Para aliviar la tensión del ambiente, encendí la televisión, puse mi programa de entretenimiento favorito y la invité a acompañarme a verlo. Me reía a carcajadas al compás del programa, pero Blanca, a mi lado, parecía contener las palabras que bullían en sus labios. Al final, no pude soportarlo más, pausé la televisión y la miré directamente. Si tienes algo que decir, dilo ya, para que no me quede pensando que padezco una enfermedad incurable y no sabes cómo soltármelo. Apenas había terminado de hablar, cuando Blanca me propinó un coscorrón en la cabeza. No digas tonterías. ¡Ay! Me llevé la mano a la cabeza. La expresión de Blanca se tensó, se acercó a mí. ¿Te duele mucho? Al percibir la cautela en su rostro, de pronto sentí que se me humedecían los ojos. En realidad, ella sí se preocupaba por mí. Lo que ocurría era que antes solo había visto su lado más arisco, sin percibir en absoluto su afecto. El dolor me hizo llorar. Ella apartó mi mano y con la palma me frotó la frente. El calor se transmitió desde la frente hasta el corazón. Parpadeé una vez, contuve las lágrimas y alzando la vista, miré a Blanca. Así que ahora, ¿puedes decirme qué es exactamente lo que quieres expresar? Esta vez, Blanca no vaciló. Sus finos labios se entreabrieron levemente. Vi a la mujer que te ayudó con la mudanza aquel día, con otro hombre, comportándose con mucha intimidad. ¿Te refieres a Sofía? Que ella esté con otro hombre es lo más normal, ¿no crees? El ceño de Blanca se frunció aún más. ¿No es que te gusta ella? ¿A quién le gusta? A mí lo que me gusta claramente es... Las palabras que por poco se me escaparon de la boca hicieron que tanto Blanca como yo apartáramos al mismo tiempo la mirada. Con el corazón agitado, me apresuré a explicar. Sofía es mi hermana, de la misma madre pero distinto padre. Ambos somos de pueblo. Cuando falleció su padre, mi madre se casó con el mío. Ella se quedó en su familia original. Vivimos en 2 aldeas vecinas y siempre hemos sido como uña y carne. Al oír esto, Blanca clavó su mirada en mi rostro. Parecía haber encontrado rápidamente en mi rostro los rasgos que compartía con Sofía. Volvió a hablar. O sea, que la noche que me pediste terminar, fuiste al cine con tu hermana. ¿Y qué esperabas? Las entradas son tan caras. Si tú no venías yo no iba a desperdiciarlas. Repuse casi por reflejo. Al instante de decirlo, caí en la cuenta. Pero ese día dijiste que no tenías tiempo, que no podías venir. Ante mi mirada interrogante, Blanca respondió. Ese día mi tutora tenía asuntos pendientes conmigo, que debían extenderse hasta las 10 de la noche. Aunque ya te había rechazado, no pude resistirme y pedí permiso a la tutora para ir a buscarte. Así que cuando llegaste a la entrada del cine, justo me viste entrar junto a Sofía, y cuando terminada la película te propuse separarnos. Aceptaste sin más. Esta respuesta no sabía si debía enfurecerme o hacerme reír. Un simple malentendido, tan nimio, había provocado nuestra ruptura. Con cierto enfado, regresé a mi habitación. Tumbada en la cama, me sequé las lágrimas. En mi interior bullían el resentimiento y la rabia, pero no hacia Blanca, sino hacia mí misma. En el fondo, tanto Blanca como yo lo teníamos claro. Aún sin el pequeño malentendido de Sofía, bajo nuestro modo de relacionarnos, llegar a la ruptura era solo cuestión de tiempo. Sofía no fue más que la chispa que encendió la mecha. Tras la confrontación de anoche, la dinámica entre Blanca y yo pareció cambiar, aunque también pareció permanecer igual. Seguíamos careciendo de comunicación. Sin embargo, muchas veces, al despertar de mi ensimismamiento mientras trazaba planos de diseño, encontraba a mi lado una taza de agua tibia con unas hojas de té flotando en la superficie. A mi abuelo le encantaba el té fuerte. De niño, sin reparar en formalidades, solía beber directamente de su enorme taza de porcelana. De ahí que adquiriera la costumbre de tomar té. Desde entonces, siempre que bebo agua caliente, echo unas hojitas de té. A decir verdad,
La razón por la que Lucas y yo congeniamos tan bien desde el principio fue precisamente esa sintonía tan especial que había entre nosotros. Uno de esos puntos era que a ambos nos gustaba el té, solo un leve aroma te bastaba, no necesitábamos mucho. Antes le había contado a Lucas cómo adquirí este gusto, que se debía principalmente a mi abuelo. Le pregunté cómo había adquirido él el suyo, y me respondió que fue por su hermana mayor. Él simplemente imitó lo que ella hacía. También compartíamos el gusto por acariciar gatos, aunque él me confesó que antes no le gustaban. Era su hermana quien le bombardeaba a diario con videos de gatitos, quien le recomendó aquel café de gatos y, además, espera, en aquel entonces yo no sabía que su hermana era blanca, pero ahora lo sé. Una sospecha comenzó a germinar en mi interior. Llamé a Lucas para confirmarla, pero no logré contactar con él. Era la primera vez, desde que nos conocíamos, que desaparecía sin dejar rastro. Me invadió cierta inquietud y decidí ir a buscarla. El único lugar donde imaginé que podría hallar a Lucas era el apartamento alquilado de su novia. Mientras aguardaba el autobús, para mi sorpresa, me topé con Elena, la delegada de clase. A diferencia de aquella noche en la cena, cuando su semblante estaba nublado por una leve melancolía, ahora su rostro irradiaba alegría. Parece que te ha sucedido algo bueno, le comenté. Asintió con la cabeza. Mi madre está enferma y necesitamos dinero, pero hace poco la empresa hizo recortes de personal y me despidieron. Ya estaba angustiada pensando en qué haría para encontrar trabajo, cuando de repente, hace unos días, recibí una oferta de una gran compañía. El salario se multiplicó por varias veces. Te felicito, me alegro sinceramente por ella. Elena es trabajadora y meticulosa, con capacidad de sobra, pero su rectitud excesiva la perjudica. En estos recortes de personal, alguien tan poco maquiavélica como ella estaba destinada a ser carne de cañón. Elena también esbozó una sonrisa. A decir verdad, debo darte las gracias a ti. ¿Qué tengo que ver yo con eso?, repliqué, desconcertado. Quien me contrató fue el Grupo Blanca. Todo el mundo sabía que Blanca era la heredera del Grupo Blanca. En mis tiempos de universidad, yo creía firmemente que uno debía labrarse su propio camino, pero ahora comprendía, con toda crudeza, la importancia de los contactos. Mateo, jamás envié mi currículum al Grupo Blanca porque no me consideraba a la altura. No cabía duda, fue Blanca quien ordenó a Recursos Humanos que me contratara. Y la razón por la que ella actuó así fue por ti, simplemente por los insignificantes cuidados que te prodigué durante la época universitaria, simplemente por aquellas pocas palabras de defensa, de escasa repercusión, que pronuncié en la reunión de antiguos alumnos. En realidad, Mateo, ella siempre te ha tenido muy presente, ha hecho mucho por ti, solo que tú nunca te habías percatado. Y aún después de que Elena se alejara, sus palabras seguían girando sin cesar en mi mente. Blanca había hecho mucho por mí, solo que yo no me había dado cuenta. Con mayor urgencia aún, ansiaba ver a Lucas para confirmar las conjeturas que bullían en mi interior. Tomé un taxi y llegué a la mayor velocidad posible a la casa alquilada por la novia de Lucas. La puerta de la habitación estaba abierta de par en par. Al primer vistazo divisé a Lucas sentado en el interior. Con saber que estaba a salvo, ya me alivió un suspiro, pero al adentrarme y reparar en su estado, el corazón volvió a encogérseme en el pecho. Lloraba con un sollozo exánime, agotado, sin fuerzas. Lucas siempre había rebosado vitalidad, era la primera vez que lo veía así, y solo sentí que el corazón se me desgarraba de pena. Lo abracé suavemente. Lucas, ¿qué te pasa? He roto con mi novia, sollozó. Quiero comer tarta de fresa. Valeria pensó que era una molestia. Después de comprarme la tarta, rompió conmigo. Buah, teniendo yo tantas propiedades, ella insiste en alquilar un piso, igual que tú. Antes le regalé un collar carísimo y no lo quiso. Y encima se enfada porque nunca me pongo los regalos que ella me da. Pero es que esas marcas no me gustan. Simplemente, Lucas seguía desahogándose entre sollozos. Cuando por fin terminó de lamentarse, yo ya había comprendido toda la situación. Le dije en voz baja, Lucas, ¿sabes? La tarta de fresa que tanto te gusta solo se vende en la ciudad vecina. Con una llamada tuya, un repartidor te la trae a casa. Pero Hugh Kingling no tenía dinero. Ella tenía que ir personalmente a comprarla. Solo después de correr hasta la ciudad vecina para comprarte la tarta, se dio cuenta de que no todo lo que tú deseabas podía dártelo ella. Están apenas en la fase del noviazgo, y los regalos que tú le das son de un valor excesivo. Ella no tiene forma de corresponder con algo de igual mérito. Su enfado no radica en que no uses lo que ella te obsequió, sino en la sensación de que no valoras lo que recibes de su parte. Pero yo sé que no los desechaste. Con mis propios ojos vi cómo atesorabas cada objeto en la mesita de noche, y cómo cada día los sacabas para contemplarlos una vez más. Tras escuchar mis palabras, Lucas permaneció aturdido un buen rato, hasta que de pronto rompió de nuevo en llanto. Comprendí que había captado el sentido de lo que le dije. Él y Valeria no se amaban menos, simplemente no lograban comprenderse mutuamente, tal como nos sucedió a Blanca y a mí en su momento. Una, altiva y soberbia, la otra, insegura y susceptible. Una renuente a dar demasiadas explicaciones, la otra, siempre divagando en cavilaciones. Aunque claramente se amaban, terminaron separándose. Cuando Lucas logró reponerse del embate emocional, lo ayudé a levantarme y me disponía a acompañarlo a retirarnos. Al girarme, divisé a Blanca y Valeria plantadas en el umbral de la puerta. Valeria. Lucas corrió hacia ella entre sollozos.
Yo también me equivoqué. Ante las dificultades debí haberlas superado, no romper contigo. Ambos se fundieron en un abrazo estrecho. Blanca y yo seguimos mirándonos fijamente. Vámonos, regresemos a casa, me dijo ella. Asentí. Al entrelazar mis dedos con los de Blanca, de repente sentí que, aquella duda que me atormentaba quizá no necesitaba planteársela a Lucas, bastaba con preguntárselo directamente a Blanca. Decidimos no tomar el coche y, en su lugar, emprendimos el camino a pie. Blanca me apretó la mano con firmeza y caminamos un largo trecho hasta llegar a casa. Una vez allí, la miré y pregunté, Blanca, ¿aquel encuentro mío con Lucas, tuvo algo que ver contigo? Ahora que lo pienso, qué casualidad tan extraña. Apenas yo ingresé en aquella empresa, Lucas también llegó. A mí me gusta beber té, a él también. En mis ratos libres suelo acudir a las tiendas de mascotas para acariciar gatos, y a él le encanta hacer lo mismo. Fuera del horario laboral, cada vez nos encontrábamos con más frecuencia, hasta convertirnos en los mejores hermanos. Tan pronto como yo alquilé mi apartamento, Lucas, apoyado por su familia, compró uno en el vecindario contiguo. Así es, asintió Blanca. Siempre has sido descuidado. Como yo no estoy a tu lado, alguien tenía que cuidarte. Por eso me aseguré deliberadamente de que tú y Lucas os convirtierais en los mejores amigos. Aprovechando la mano de Lucas que me sostenía, las lágrimas me inundaron los ojos. No pude contenerme y le pregunté por qué no lo había dicho antes. Mi voz ya se quebraba, ahogada en una pena insoportable. No solo le preguntaba a Blanca, sino que también me interrogaba a mí mismo. ¿Por qué antes no había podido preguntar más? ¿Por qué, en los momentos de mayor sensibilidad, no fui capaz de expresarme con franqueza? ¿Por qué no supe ponerme en el lugar de Blanca para considerar las cosas? Lo siento, pronunciamos Blanca y yo casi al unísono. Al instante siguiente, volvimos a hablar a la par. No importa, lo siento por el daño que nos causamos. Pero tampoco importaba, lo pasado ya había pasado, aún nos quedaba el futuro. Tras intercambiar una sonrisa, su yema del dedo enjugó la lágrima en mi comisura, bajó la cabeza y selló mis labios. En la quietud de la noche, me colé sigilosamente en el dormitorio de Blanca. Ella arqueó una ceja al mirarme. Esta vez seguro que lo has hecho a propósito. ¿Y qué si es así? Si lo es, entonces te castigaré como mereces. Fa.